Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en Salud. Qué bueno que están ahí en frente a sus pantallas para acompañarnos durante toda esta hora de contenido. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy bien, muy linda tu blusa, hermosa. Bueno, tengo que devolver el piropo porque ese color pues, también está cuidado precioso. si fue con esa intención que lo hice. Para que nos dieran piropo. Sí. Bien, Tati, gracias a Dios. Una semana activa, vemos que seguimos enfrentando la situación del dengue. Especialistas como son las doctoras Josefina Fernández y Virgen Gómez, infectóloga, expertas en manejo de dengue, advierten de que apenas empieza la epidemia, que van a seguir presentándose y aumentando los casos de dengue en el país. Lo más preocupante de la epidemia, es una epidemia que tenemos de dengue, es la mortalidad. La mortalidad. Porque dengue habrá. Siempre. Habrá, porque es una enfermedad tropical, Así pero cuando tú tienes muerte, sobre todo de los más vulnerables, que son los niños, se contabilizan de manera extraoficial, porque no la ha admitido el Ministerio de Salud, más de 34 muertes. Sí. Confirmada, dice el Ministerio, que tenemos 3. Recordemos que se ha establecido un mecanismo que es que los niños o las personas que mueren en los hospitales con sospecha de dengue se pasan a un comité de auditoría, que generalmente antes se hacía un trabajo más rápido, específico, al poco tiempo ya se sabía, se había confirmado, pero ahora tenemos 3 muertes confirmadas por dengue y ojalá no haya ninguna, porque lo que no queremos que nadie se muera. Y decía también otra especialista de otro hospital que hay que prestarle interés, mayor atención es la palabra, a los adolescentes y a los lactantes, que son los 2 grupos más vulnerables en este momento. Así es, por un problema de la inmunidad, de nuestro sistema inmunológico mismo. Entonces, son el 80% de los que mueren, 84 de los que mueren son niños menores de 15 años de edad. Así es, a lo que está afectando el dengue en este momento. Y hablábamos de los adolescentes porque puede que algunos de ellos hayan tenido contacto con un tipo de dengue. Recordemos que hay 4 serotipos de dengue. Entonces, si le da, cuando te da un serotipo de dengue, tú te inmunizas a ese serotipo, pero si te da otro, luego de haberte dado uno, pues entonces ya tú tienes mayor riesgo a complicaciones. Recordar que el dengue es una enfermedad tropical, propia de nuestros países, y entonces se transmite, es viral, es un virus que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. Ese nombre fino, elegantón. Todo el mundo ya yo creo que lo conoce. Sí, es de ese mosquito responsable de muchas muertes. Sí, y que es un mosquito que se cría en aguas limpias, o sea que contrario, qué sé yo, a la malaria, que es un mosquito que busca agua más pantanosa, el dengue es un mosquito que se cría en aguas limpias, las que acumulamos dentro o alrededor de los hogares, a veces para cuando hay sequía, para guardarla para uso doméstico, cuando llueve en los patios. Entonces lo importante es que cada uno de nosotros entendamos que hay que vigilar ese tipo de agua, tapar bien la que se acumula en la casa para uso doméstico y limpiar los entornos. Los floreros también, que a veces se le deja el agua acumulada por mucho tiempo, también son reservorio de ese mosquito. La Organización Panamericana de la Salud había advertido desde principio de año la posibilidad de un aumento fuerte de casos de dengue, y recordemos que estamos en una temporada, bueno, en el mundo está haciendo un calor infernal, y todo eso sube y baja de la temperatura, pues incrementan los criaderos de mosquitos, además de un problema de educación, falta de agua, criadero de mosquitos, gomas tiradas, cacharras tiradas, todo eso incrementa los criaderos. Antes de, Tati, de despedir estos comentarios, queríamos felicitar al Servicio Nacional de Salud. Acaba de cumplir esta semana sus 4 años de creado a través de la ley 123-15, que fue la que creó la descentralización, ¿verdad?, del sistema de salud. Esa institución ha tenido 3 directores, el doctor Ramón Alvarado Mendoza, el doctor Nelson Rodríguez Monegro y Chanel Rosa Chupani, que es el actual director. El actual director, exactamente. Ellos lanzaron recientemente, dieron a conocer su periódico digital para dar a conocer las informaciones que se producen oficiales en el campo de los servicios de salud. Y también hablaba el doctor Chanel, el licenciado Chanel, sobre los avances que se ha tenido en el sector. Es una institución que tiene 70,000 servidores, porque recordemos que todo lo que son los hospitales, los servicios, forman parte del Servicio Nacional de Salud. Nuestras felicitaciones, y con este comentario cerramos nuestra primera sección y nos vamos a unos compromisos comerciales. Venimos entonces con nuestra invitada de la tarde. No se lo pierdan. 2x3
Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en Salud. Y tenemos hoy un programa especial porque va a ser distinto. Tenemos a la licenciada Jenny Colón. Ella es psicóloga laboral y coaching de vida y liderazgo. Con ella vamos a hablar de la vida, vamos a hablar cómo mantener esta vida en armonía que tanto se necesita en estos momentos. Jenny, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno, pues nosotras contentas de tenerte aquí para abordar estos temas que son parte del día a día y del diario vivir. Pero primero se me ocurre preguntarte, ¿qué hace un psicólogo laboral? Exacto. Bueno, un psicólogo laboral aborda la parte del comportamiento humano y el desarrollo dentro de una organización. Okay. Más propiamente conocido como recursos humanos. Hay recursos el humanos, personal. exacto. O sea, ¿qué ve el especialista como tú en los trabajadores? ¿Qué es lo que ve? Observa? ¿Qué busca? Bueno, pues desde el área base lo que se hace es reclutar y captar el personal idóneo y alineado a los objetivos de la organización. Así es. Y ya luego de que esté dentro de la empresa, cómo fidelizar esta persona, que se integre y que sea pues la mejor cara para promover el producto o servicio de la organización. O sea, que tú entras, el especialista entra antes de reclutar a la persona, cuando la persona presenta quizás su currículo, lleva a la entrevista, tú participas en eso. Entonces, ciertamente, y ya luego también la capacitación o el desarrollo y plan de carrera que, digamos, tenga el individuo dentro de la organización, tanto su promoción como digamos, complementarle su educación o formación para entonces que pueda seguir cumpliendo los objetivos del puesto para el que fue captado. ¿Cuál academia tiene esa formación? O sea, usted es psicóloga de base, pero con una especializada en la parte laboral. Correcto. ¿Qué universidad tiene? La Universidad Católica Santo Domingo. A la Católica. Así es, exacto. Jenny, vemos en las empresas, y se da a veces con más frecuencia quizá de lo que uno quisiera, que contratan el personal y a veces entienden que el personal solamente es que rinda en el trabajo, que trabaje, a veces ni vacaciones quieren darle. ¿Eso es correcto? ¿O cómo se debe una empresa tratar a ese personal, que es la fuerza laboral que tiene para hacer crecer el negocio? Bueno, en ese sentido, correcto no es. Exacto. Correcto no es, pues estamos hablando de un ser humano, de una vida, y hay que darle la valoración justa que merece. Y es una colaboración, es un acuerdo entre ambas partes, tanto la empresa como el empleado. Entonces, el empleado brinda un servicio para poder entonces alcanzar los objetivos de la organización. Y es por esto que estoy, digamos, haciendo la incorporación ahora al área de coaching de vida y liderazgo para darle más fuerza a esa gestión humana o gestión integral humana, considerando a la persona como es, un ser. Antes de entrar a eso de coaching, por lo general, en el mismo orden de lo que preguntaba Doris, las empresas y los empresarios dicen que el recurso más humano que tiene una empresa es el trabajador, ahora le dicen colaborador, ¿verdad? Es una manera como de simplificar las cosas, colaborador. Pero en la práctica no se siente así. Y lo acabamos de ver con el Comité Nacional de Salario y con el tema de los salarios. O sea, para tener un salario digno es casi un viacrucis en la República Dominicana. ¿Cómo se hace para coordinar que el trabajador, colaborador, como se le quiera llamar, sea importante en la vida de la empresa? Él sienta que es importante y sea fiel a esa marca. Primero, siendo consciente de que si esta persona desempeña una vida feliz o en armonía, que es lo que estamos promoviendo, pues va a dar de sí los resultados como tal, porque se hace fuente. Si recibe, pues da. Y se da la dinámica entonces de contribución, como yo hablo, de que solo doy lo que he recibido, o sea, es lo que conozco, y ese es mi marco mental. Entonces, si recibo un buen trato, un trato digno, y digamos conforme a pensar lo justo, el salario mínimo, los beneficios de ley, y que tenga sus necesidades básicas cubiertas, pues entonces
este tipo de cosas, pues se va motivando al ser y Rinde más el colaborador, optimiza ¿verdad? su rendimiento. Así es. ¿Qué papel juega las vacaciones en un colaborador, Jenny? Bueno, un espacio de esparcimiento para darle justamente la oportunidad al colaborador de que reconecte consigo mismo. De cargar las pilas. Mentalmente, físicamente, y poder salir un momento para entonces cuando regrese ver con nueva perspectiva las cosas, digamos, del día a día, las rutinas. O sea, que beneficia tanto a la empresa como al ser humano, a la persona, ese descanso, ¿verdad? Es correcto. Esa desconexión, esa recarga de pila, como dice Claro. Tati. Bueno. Pues vámonos a hablar un poquito de eso del coaching, de vida Que y está muy de moda el liderazgo, término. muy de moda. Muy de moda el término, lo Así usa es. mucho la gente del medio, como se dice, o sea, tiene un coaching. ¿Qué es eso? ¿Es un Más orientador? que moda, bueno, es justamente alinear este tipo digamos, de ruido en el sector laboral, de que se dice cómo se puede hacer que no sea un abuso el contrato, sino cómo llevar a esta persona, a este colaborador, pues a una consecución de sus sueños y sus o sea, transformar su realidad para alcanzar sus sueños. Perfecto. Y es lo que hace el coach. El coach acompaña al coachee, que digamos es lo que se conoce como el cliente, que solicita el servicio, y viene con una intención de rediseñar su realidad actual y, digamos, transformar de un punto A a un punto B cada una de sus áreas de vida. Pero en buen español, ¿qué es un coaching? Para que la gente entienda. Ok, a diferencia, por ejemplo, de un psicólogo, el psicólogo tú vas donde él en busca de consejo para una modificación de conducta. Exacto. Un mentor tiene un resultado y pues te guía en el proceso en base al resultado adquirido que ya él tiene. Y el coach lo que hace es que rediseña junto a ti tu vida, porque nadie más puede diseñar lo que tú quieres. Él te acompaña. Y lo que te funciona, exacto. Por esto hablamos mucho de acompañamiento. Y en este sentido, basándonos en el supuesto de que ya todas las respuestas están en ti, pues vamos elaborando eso que te funciona. Muchas veces queremos y cuando lo tenemos realmente no era tanto lo que queríamos. Entonces, ¿cómo rediseñar nuevamente esa parte? Ir acompañando en el proceso, ir estimulando también el ser para que el individuo sea sobre toda circunstancia, Pero tú se no supone- solo durante nuestro acompañamiento. Ese profesional o coach debe ser exitoso, porque si no, yo no quiero un modelo de Debe ser fuente, como ¿Debe yo ser digo. fuerte? Fuente. fuente de Exacto. Por lo mismo que hablaba ahorita a nivel del colaborador, si está en él, si lo ha vivido, si lo puede replicar o puede inspirar a que otro haga. ¿Pero debe ser psicólogo o no necesariamente? No necesariamente. ¿Y dónde Lo que estudia? tiene que haber, exacto, certificado en una de las asociaciones. Existe ICF, ICC y la IAC, que es la International Pero Association of Coaching. no es intrusismo, porque el otro día vi a los psicólogos criticando, en un famoso programa de radio, criticando que INTEC tenía, la Universidad INTEC, tenía como, iba a certificar a coaching. Entonces, ¿es intrusismo en la psicología o no eso? Es un... Ok, si me disculpa, intrusismo. Intrusismo es meterse en la... Ok, Ajá. de acuerdo. Entiendo que no, Usurpar, al contrario, intrusismo es usurpar. al contrario, enriquece, si se vinculan ambas profesiones, enriquece bastante, porque da un sentido base. Así como la psicología pues segmenta en laboral, en clínica, educativa, igualmente da un sentido base del ser humano. Y lo que hace pues el coach es que potencia la perspectiva de conectar con posibilidades, de enfocar a soluciones, de estimular la creatividad ante cómo hacer alcanzable lo mentalmente imposible, trabajando las creencias limitantes y buscando los recursos que a veces están, pero conscientemente no se ven. Y las empresas nuestras ya han ido creando conciencia, ya han ido contratando este tipo de profesional para ese acompañamiento. Así es, se hace coaching individual, coaching ejecutivo, Ok. coaching grupal, igual también hay coaching de desempeño, que es un poco más quizá dentro de la posición.
O sea, hace una transferencia de conocimiento y ya luego entonces se ve en la práctica cómo esta persona con un acompañamiento más directo lleva a cabo lo aprendido. ¿Y los costos? O sea, eso tiene un costo. Oscila y varía de acuerdo a cada coach. Ok, Sí. y de la empresa, hace poco yo del Y tamaño de la empresa, sí. ¿verdad? Que tendrá. Tú tienes un proyecto, Espacios Vitales. Así es. Cuéntanos de esto, ¿en qué consiste? Bueno, Espacios Vitales. Magabook, ¿verdad? Una Magabook. mezcla de Libros revista, de sí. libros Es revista. de una patente de Keila González Báez, de la editora Bienetre Media Group, que está ubicada en Santiago. Ella tiene un programa de autores y a través de ello pues conecté para hacer, digamos, la entrada comercial de mi marca personal, jennycolon.soy. Y en esta propongo lo que es la herramienta base del coaching. Todo coach, pues para hacer, digamos, un diagnóstico, un análisis inicial de la base actual del coachee, entonces lo que hace es una rueda de vida, así se llama la herramienta. Y en mi academia la reconocemos como la rueda de espacios vitales, porque son los espacios donde el individuo se desarrolla, o sea, esas dimensiones donde el individuo es, tanto familiar, social, el individuo también se expresa y se manifiesta financieramente en el ocio, la salud integral, cómo dedica e invierte de sí para ocuparse de ello y entonces nutrir las distintas formas de su ser. Entonces, aquí hablamos de 12 espacios vitales. ¿Por qué, Jenny, antes de definir los espacios Sí. Magabook? O sea, ¿por qué esa mezcla de Magabook, revista, libro? ¿Por qué? Sí, porque permite entonces el desglose de mi autoría y la importancia del abordaje en cada una de las dimensiones o aspectos y me acompaño entonces con profesionales ya más específicos por las distintas áreas. Ya. Ejemplo, la parte de salud integral, invito ahí a nutriólogos, personas que me hablan de algunos deportes en específicos, también psicólogo mental, de salud mental, coach financiero para la parte financiera y distintas personas que entonces, digamos, ofrecen pautas o herramientas que soportan la introducción que hago y el desarrollo de por qué abordar esto para entonces experimentar una vida en armonía. Pero esos profesionales participan en lo que es el espacio libro o revista, Así con es, artículos. libro revista. Libro porque permite entonces mi desglose de cada capítulo y revista porque entonces comprende entrevistas o artículos con herramientas y pautas para cada área. ¿Y a qué segmento de la población llega esto? Tanto en grupos de edades como en clase social, en sector social. Llega la revista y la... De acuerdo. A todo individuo interesado en una transformación personal. Esto es una motivación, un libro de consulta, un libro que invita a la conciencia, a poner orden a su vida. Es como las pautas, ustedes están dando aquí las pautas para que esa persona Inicie un cambio. Inicie Exacto. su Y si cambio. gusta entonces de un acompañamiento, pues aquí está el coach, aquí está el profesional, el especialista con el que comparto las páginas y así. Entonces, en ese sentido, diría que una audiencia, una persona que sale del colegio, por ejemplo, que ya se inserta a la universidad, se inserta Un adulto realmente joven. a la universidad de la vida. Entonces, una buena guía es esto, Qué bueno. de qué hago entonces ahora que salí del colegio, todo programado, Exacto. y ahora qué. Bueno, Jenny, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos con esta conversación con la psicóloga laboral y coaching de vida y liderazgo, Jenny Colón. Yo quería, Jenny, antes de adentrarnos a estos aspectos de tu trabajo, preguntarte, ¿es necesario tener un orientador, un coaching de vida, de proyectos de vida, debido a que el ser humano, dicen que en estas décadas experimenta un vacío, una especie de vacío de vida, una falta de espiritualidad, no necesariamente religión, y que la gente tiene tantas cosas que está vacío? ¿Cómo ves tú esa? Bueno, es
es una decisión sabia elegir un acompañamiento y una guía. Y creo que está en cada ser humano siempre buscar una luz, ya sea espiritual o del padre, la madre, siempre buscar una guía, pues así crece. Como niño, pues se desarrolla y siempre anda buscando una consulta, una guía Pero existen y un esos apoyo. vacíos. Existen esos vacíos que dice la gente que si el ser humano está vacío interiormente. Ciertamente hay un propósito interior y es importante conectar con él. Y por esto hablamos de vacío, porque quizás todavía no hemos conectado o encontrado eso que le hace clic al alma, por decirlo de alguna manera. Y ver de una manera un poquito más trascendente el por qué y para qué estamos aquí. Jenny, la madurez, en el ser humano se supone que cuando llega a la madurez, cuando niños tenemos el acompañamiento de nuestros padres, Así ¿verdad? es. Generalmente todo lo vamos consultando con ellos y ellos son nuestra guía, ¿verdad? Así es. Ya como tú dices, salimos del colegio, que ya ahí cuando uno empieza la vida como más de uno, ¿verdad? Ya entra a la universidad. Esa madurez, no estamos llegando a ese momento con la madurez suficiente para nosotros mismos tomar nuestras propias decisiones de lo que queremos y necesitamos en la vida, que como dice Tati, Altagracia Tati, que es de cariño que le decimos así, estamos viendo cada día más que surgen estos especialistas y estos acompañantes. ¿Qué está pasando? ¿Nos falta como madurar realmente? Bueno, depende del nivel de conciencia, digamos, con el que los factores enriquecieron ese crecimiento de cada persona. Y digamos, algunos experimentan un poquito más de vacío por las faltas de no sé, educación o O fortalezas familiares. la formación familiar o educación también propiamente académica. Del sistema educativo, del sistema. exactamente. Exacto. Y en este sentido, por esto creo que se da esa demanda de cada vez... Ustedes la ven que va subiendo. Sí, continuar inspirando los valores, formación y despertar ante situaciones como para poder tomar una decisión, hacer una toma de decisión que entonces sea idónea, digamos, que corresponda al bien individual y al bien colectivo. Ya, los grandes clásicos y místicos y gente vinculada a la vida espiritual tenían guías espirituales. Así es. Sí, o sea, Guías que siempre ha espirituales. O sea, si existido, tú ¿verdad? lees los clásicos vinculados sobre todo a las religiones, A te la dicen mi guía religión. espiritual. Y Sí. hasta el momento que yo sepa, nadie es abogado de sí mismo. Cuando uno va a algún sitio, Exacto. uno tiene que, ir, por ejemplo, también acompañado de una persona y pues explorar en sí mismo cosas diferentes. O sea, si yo sigo creando un camino solamente en base a mi pensamiento, ¿cómo voy a innovar en mí? O me sea, puedo ¿Cómo voy a equivocar y no- crecer? me puedo Exactamente, equivocar o me puedo equivocar. y no aprendo. Siempre es importante entonces consultar, buscar esa otra opinión, mirar esa otra visión. Manteniendo que nos ayude. tu propio criterio Tú- personal. Eso te iba a decir, volviendo porque- Que no te anule. exacto, Ajá. volviendo al enunciado de que el coach acompaña O sea, que a tú- diseñar tu propia vida, porque que- nadie puede diseñar por Ok, ti. Lo que- que te funciona a ti, lo que tú sí quieres, y Exacto. entonces... que no es ser dependiente de ese coach. Correctamente. Exactamente. Porque tú eres, dicen, cada quien es el arquitecto de su propia vida. Así es. Dueño de su propio destino, como Así dicen es. por ahí. Nelson Jenny, Mandela. cuéntanos de Espacios Vitales, ¿cuáles temas tú enfocas? ¿Cuál tema empieza? ¿Por qué empieza ese tema? ¿Y qué es lo que tú has aprendido y visto que nos muestras Ok. aquí? Bueno, mi mirada optimista en esta herramienta es ponerle una tuerca a la herramienta, a la rueda, Ujú. porque para que pueda girar debe de haber un eje. Ok. Entonces, el eje base que yo propongo es, así como hablamos de amor propio, que haya un crecimiento personal, un crecimiento en la conciencia espiritual, por lo mismo del vacío, conectar con el propósito, la esencia y el por qué y para qué estoy, y el sentido de contribución. Volviendo al enunciado de el dar y el recibir. Si soy fuente, puedo dar y por ende recibo. Entonces, en este supuesto, yo lo que hago es que propongo apalancar
desde ahí. La rueda de vida lo que hace es darte una visión integral de tu estado actual. Entonces, yo te pongo el cimiento de decir, ok, vamos a hacer conciencia de estos 3 pilares, ¿cómo estás en relación a esto? Porque para tú poder moverte, si vas en vacío, vas a seguir creando vacío. Pero esos espacios de vitales, Jenny, tú tienes un espacio físico, una estructura física, una oficina, un salón donde recibe a tu... Es espacios vitales porque son las dimensiones. O sea, esto es un espacio. Es más virtual esto que es todo. Exacto, es una connotación un poco más abstracta. Es más abstracta. Porque es un espacio vital, de vida. De vida. Para mí es un espacio de vida compartir con mi familia. Es un espacio de vida tener amistades de calidad. Para mí es un espacio de vida yo disponer de un tiempo Para ti. para respirar y dejar que la creatividad fluya, por ejemplo, para ver, para reflexionar. Pero yo entiendo ese concepto, pero me refiero, por ejemplo, para tu trabajo con personas, tú tienes un espacio físico, no virtual, donde reúne personas. Como una oficina. Una oficina. Por el momento, los coaching personales yo lo estoy haciendo en un punto de encuentro elegido por el coaching y a domicilio, pues si gustan igual. Perfecto. ¿Cómo logramos ese crecimiento personal, que es uno de los temas que tú enfocas? El crecimiento personal, bueno, eso es un viaje de introspección total. Eso es una disposición del ser humano de decir, mira, hasta el momento que yo siento que me ha funcionado, que siento que no me ha funcionado, que quiero crear, que no tengo, que quiero dejar, por ejemplo, de lo que no me funciona o mejorar de lo que ya sí funciona. Y entonces disponerte desde dentro con una decisión e intención a ser mejor persona, tu mejor versión, en cada momento y en cada espacio donde tú te desarrollas. Introspección implica meterte dentro de ti mismo, y revisar lo que hay por ahí. Y experimentar las situaciones. En una situación, ¿qué siento? Cómo, o sea, explorar mis reacciones, el motivo, el para qué, de dónde surgen, por qué me hace ruido tal persona. ¿Qué hay en mí que debo de explorar para entonces ajustar o rediseñar? Y entonces que fluya diferente la interacción, que fluya diferente mi sentir. En vez de que me haga sentir, no sé, incómodo, molesto, nervioso, estresado, ¿qué dispongo? Hago conciencia. Y entonces empiezo con... el coach lo que hace también es estimular esos cuestionamientos. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando me estás expresando una situación? ¿Y qué crees tú que hace que te lleve a experimentar esa sensación? Y pues ir trabajando hasta, digamos, ponerlo en una emoción más saludable. Pero sí existe en la personalidad, por ejemplo, mi compañera y yo tenemos una vida junta, pero somos distintas. Hay una gente que tiene una personalidad como que cala con todo el mundo. Sí. Hay una persona que tiene una personalidad que profundiza más. Eso sí existe en las personas. O la gente que conecta con todo el mundo y que tiene como don de gentes. Sí. Cae bien a todo el mundo. Por eso se llama diversidad. Esa es la diversidad. Vivimos en una sociedad donde hay que respetar, hay que ser y dejar ser. Exacto. Ser y dejar ser. Y disfrutar que el otro sea como es. Sin amargarse. Sin amargarse, total. Porque esa es su fortaleza y ese es su propósito de ser en el mundo. El mío puede ser otro, pero no tengo por qué reducir su ser o su luz, como muchas veces otras personas hablan, para yo ser. Exacto. Entonces, en su justa medida, pues simplemente, digamos, fluir, conectar, dejar que el otro tenga además, su fortaleza, si le gusta. Es tan hermoso cuando tú dejas que el otro sea y lo respetas y eres capaz de quererlo diferente. Así es. Eso da armonía, calma, serenidad, te hace feliz.
y no necesariamente calma de un término zen, sino de cuando tú estás feliz, tú estás por dentro en calma, contigo, irradia, con el ¿verdad? entorno, y eso irradia en Exactamente. todo, en tu rostro, en todo lo que impacta, como Jenny, actúa. ¿cómo lograr que una persona se sienta satisfecho con sí mismo? Porque a veces vemos que tú tienes y consigues, pero quieres más y más. O sea, ¿cómo lograr y decir, bueno, ya llegaste a tu punto, busca tu armonía, encuéntrala? Bueno, yo hablo del punto ciego de la satisfacción, o sea que entiendo que siempre es bueno ir por más, no censuro tanto eso. Perfecto. Lo que sí es ver los motivos de el por qué más. El por qué más para evolucionar a mejora o el por qué más simple ambición. Exacto. Entonces es también como ponerle el por qué y el para qué. ¿Y cómo logramos la armonía en nuestra vida, Jenny? Actuando. Yo digo que se sale de la zona de confort expandiendo la zona de creación. Cada vez que usted toma acción en algo, hace la pausa, ¿verdad? Hace el viaje de crecimiento personal, la introspección personal, toma su momento para ello y entonces determina qué va a hacer, hacia dónde va a ir. Y entonces pone un norte, pone un camino y entonces camina con confianza, con certeza y pues va logrando en los distintos espacios. Y eso va generando entonces un retorno, una retroalimentación de satisfacción en otro nivel. ¿Hay una tendencia en las personas a quedarse en su zona de confort o la gente que... Es muy chulo quedarse en su zona de en su zona de confort y digo, bueno, ya yo estoy aquí, La ley tranquilo, del no me mínimo muevo esfuerzo. mucho. Sí, Una sí, tendencia alta. es humano, es humano. Incluso cerebralmente compartía con otro profesional hace poco de que hablaba que el cerebro siempre va a elegir la ley del mínimo esfuerzo. No coger mucha lucha, como dice el dominicano. Y por eso es que, por ejemplo, se estimulan hábitos como la lectura, de, ok, no te gusta tanto, empieza 15 minutos diarios, 5. Ejemplo. Una página. Es mandar un mensaje, mandarle un mensaje y decirle, vamos a incorporarnos a esto, mira, te puede interesar, pruébalo, ¿qué tal? Y entonces dar la oportunidad de conocer. ¿No te gustó? Bueno, no te funcionó, perfecto, rediseñamos, buscamos otra cosa. Los amigos, los buenos amigos, tal vez sería la palabra, Sí. ¿qué papel juegan en la vida de la gente? Algunas mujeres, por ejemplo, tienen una relación de pareja, se casan y abandonan el círculo de amigos porque se casaron y tienen ya una pareja. Por otra parte, el ser humano no tiene muchos amigos verdaderos, son escasos los que son verdaderos, leales, fieles. ¿Qué relación, qué papel juega los verdaderos amigos en la vida de la gente? Partiendo de los 3 pilares que menciono, del crecimiento personal, la conciencia espiritual y la contribución, pues ahí abordamos valores. Si soy fuente, conecto con parte de la misma fuente y entonces, digamos, alineamos, como diría cuando hablan de energía, las vibraciones. Las vibras, sí. Y nos atraemos y simplemente es tener la conciencia de lo que doy, de lo que recibo, manejar los intereses, cuidando siempre el espacio personal, los respetos. Los límites. Los límites sanos, digamos. Y pues esto mismo, del ser y dejar ser, y comunicar Y sobre todas las cosas, porque cada cabeza es un mundo. Exacto. Entonces, si yo no te expreso lo que me hace ruido, lo que no me funciona, pues cómo mejoramos. Decir las cosas entonces como Exacto. la pensamos. Bueno, nos vamos a unos mensajitos comerciales y regresamos entonces con la psicóloga Jenny Colón, que es del área laboral y coaching de vida y liderazgo. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos conversando con la psicóloga laboral Jenny Colón y estamos hablando de diferentes temas interesantes para ese proyecto de vida y esa vida en armonía que necesitamos. Jenny, cuando hablamos de salud integral, que es uno de los puntos o de los espacios vitales que tú hablas en tu libro, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo logramos esa salud integral? Recordando que ya la salud, como define la Organización Mundial de la Salud, no es simplemente ausencia de enfermedad. Así es.
Bueno, la salud, desde el punto de vista de la psicología y también de la parte del coaching, es una decisión de amor propio. Amor Cuidar de sí para entonces experimentar bienestar desde dentro hacia afuera. Movilidad, mejor sueño, descanso para poder tener, digamos, pensamientos con mayor claridad, disponer de una salud mental equilibrada para poder tomar las decisiones sanas y, digamos, adecuadas. Disminuir el margen de error en cuanto a la toma de decisión también. La parte nutricional, lo que comemos, cómo realmente nutre el cuerpo, cómo nos ejercitamos y digamos, rompemos la parte del sedentarismo, que al final de cuentas es una decisión que se toma hoy que repercute mañana. Y si hacemos esa conciencia, pues entiendo que en el individuo siembra un móvil importante para decidir por su salud integral. Jenny, los políticos, a propósito de esta efervescencia que tenemos en el país, ellos tienen su profesional que le construye su proyecto de vida o ese lo construyen al margen de todo el mundo. ¿Cómo ustedes han incursionado Bueno, en ese? Eso es una decisión personal. Pero ellos como políticos, no solicitan un profesional. Entiendo que debe de haber algunos Debe haber políticos. su Todavía a mí no me ha acompañamiento, contratado ninguno. Pero estás ahí, entiendo que ¿verdad? debe tener algún asesor, tanto, por ejemplo, porque están expandiendo su zona de creación, cuando entran a un segmento diferente, por ejemplo. Bueno, tienen contratado a los de imagen, hay Claro. gente que se ve más joven ahora, que tiene cabellera diferente, trajes diferentes y todo Y me eso. imagino que parte de imagen también es un aspecto físico, de Es salud. una parte física. Sí, Jenny, Y de cómo manejar sus circunstancias estresantes dentro de la Exacto. sociedad, Por de supuesto. las cosas que eso te iba a les preguntar, fluyen. en este mundo tan ajetreado que estamos viviendo, donde vamos al trabajo, se nos exige cada vez más cómo sacar un espacio para nosotros mismos y quizás analizar, a veces nos sentimos algo y no vamos al médico porque tenemos que rendir en el trabajo, ¿cómo pensar en nosotros mismos? O sea, sacar espacio, tiempo dentro de este mundo tan global y tan ajetreado que vivimos. Bueno, entiendo que ya luego de incursionar en un proceso de transformación y poner la conciencia y la decisión de cuidar de sí, cada persona lo que hace es que pone cierto orden y prioridad de cuidar y de alimentarse o nutrirse, descansar conforme a, o sea, respetar sus horarios, respetar sus hábitos, que entonces construyen esa realidad de salud integral que necesita o desea. Entonces es importante que la persona haga un horario de lo que vas a hacer, o sea, organizar su vida diaria. No tanto como un horario escrito puntualmente, pero sí es una disposición biológica que se da, de que dispone las cosas a su alrededor y en su casa o en su trabajo, y lo que hace es que estimula sus actividades en pos a esta decisión. Jenny, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú tienes para nosotros? Tenemos un público muy selecto en el sentido de que le gustan mucho los temas de salud, estas recomendaciones. ¿Cuáles serían las tuyas y cuáles son los aspectos que quisieras resaltar en el segmento final del programa? Bueno, en sentido general, si actuamos para cada una de nuestras áreas importantes y damos prioridad a lo que sí queremos, pues entonces se puede experimentar algo desde dentro hacia afuera, hacer ese rediseño basado en lo que sería el crecimiento personal y la aspiración de ser la mejor versión. ¿Cuál sería tu mejor versión? Y entonces hacer cada día un hábito diferente que te lleve a ello. Bueno. Para eso hay que identificar primero uno mismo, Claro. cuál es lo que uno realmente quiere. Tener el espacio para entonces propiciar la claridad de, ok, qué sí quiero y cómo lo voy a hacer. Inicialmente, un pequeño hábito. Perfecto. Cada Jenny, día. ya para cerrar, ¿dónde las personas encuentran tu libro? Ya porque ya termina nuestro tiempo. De acuerdo, está en librería Cuesta, tanto en Santiago como aquí en Santo Domingo, y en diferentes plataformas virtuales como
pudieran encontrarme en las redes sociales, @espaciosvitales.libro. Bien, pues Jenny, muchísimas gracias. Yo en lo particular me ha ayudado mucho esta conversación contigo y esperamos nosotros que todos nuestros amigos televidentes también. Aquí estamos a la disposición, a la orden. Gracias. Y muchísimas gracias por tu invitación. tiempo. Bueno, Gracias. muchas gracias Jenny, a nuestros amigos televidentes, gracias por siempre estar ahí acompañándonos cada sábado. Será hasta la próxima semana. Dos por tres en salud. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó